La acción es una consecuencia de haber modificado el ser. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar con respecto a cómo bajar nuestro deseo del cielo a la tierra, del mundo de las posibilidades o del mundo paralelo de las posibilidades, también llamado quinta dimensión, hacia nuestra realidad, omitiendo nuestro inconsciente, porque recuerden que todos nosotros tenemos un inconsciente ya programado. Entonces, para poder empezar, voy a iniciar explicando el proceso de creación. Recuerden que la tercera dimensión se encuentra el consciente, ¿correcto? El consciente y nuestra realidad. La cuarta dimensión se encuentra nuestro inconsciente, el cual alberga nuestras creencias. La quinta dimensión, también conocida como Dios, la dimensión de las posibilidades infinitas o también de los mundos paralelos. Esta es conocida como Dios porque lo que pongamos después de la frase de yo soy hace alusión a las posibilidades infinitas de lo que podemos nosotros conseguir en nuestra vida. Pero recuerden algo muy importante, antes de ser cualquier cosa, tú ya eres. Yo soy, antes de ser cualquier cosa, añadida después de esa oración. Para poder entender esto, recuerden que se da de qué manera. Nosotros escogemos una posibilidad. Esa posibilidad la volvemos parte de nuestras creencias. Nuestras creencias reflejan nuestra realidad. Entonces, como es en el cielo, es en la tierra. Como es en nuestro inconsciente, como es en la mente, es en nuestra realidad. Como es arriba, es abajo. O sea, entender que tú tienes la capacidad de crear tu realidad. Por eso el primer paso es siempre hacerse responsable de lo que tú tienes hasta hoy en día en tu vida. Tú eres responsable de todo lo que tienes en tu vida. Y cuando tú empiezas a hacerte responsable entendiendo que tú eres el creador, pues es el primer paso para poder crear la vida de tus sueños. Pero recuerden que nosotros desde niños hemos sido condicionados por creencias heredadas por nuestra familia. Estas creencias heredadas por nuestra familia han sido percibidas por nosotros mediante nuestros cinco sentidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú veas algo cuando eras niño o cuando veías algo cuando eras niño, lo que sucedía que era que lo aceptabas como cierto, porque el inconsciente no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y si tú veías que para poder ser amado tenías que sufrir, que para poder ganar dinero tenías que sufrir, o para poder ganar reconocimiento tenías que sufrir, pues así va a ser tu creencia. Por más que esa creencia sea negativa y perjudicial para ti, tú la vas a adoptar, porque el inconsciente no entiende efectivamente de este tipo de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Para poder entender esto, si tú tienes una creencia sobre ti mismo, digamos que tú te crees importante, claro, o tú te crees tú te crees el que sufre, pues la vida te va a alinear con esas situaciones para que tú reafirmes tu creencia. Si tú te consideras una persona amada, la vida te va a alinear con respecto a esas experiencias para que reafirmes tu creencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que el mundo te va a tratar como tú te trates. El mundo te va a considerar como tú te consideres. El mundo no es como es, el mundo es como tú eres. Es por eso que tú eres el creador de tu vida. Y tú tienes que ser totalmente responsable de ella. Pero para ello recordar que nosotros ya tenemos un software instalado de la cuarta dimensión, como les comentaba, la cual en este caso refleja nuestra tercera dimensión. Y nosotros volvemos a escoger esa posibilidad toda la vida. ¿Por qué? Porque es escogida de manera inconsciente. ¿Y cómo escogemos esa posibilidad? Pues validándonos con lo que vemos. Tú ves que en tu vida hay pobreza, te validas que eres pobre. Y entonces tú creas una creencia que eres pobre. La creencia refleja tu realidad. Ves en tu realidad que eres pobre. De nuevo lo vuelves una creencia. De nuevo esa creencia refleja tu realidad. Y ese es el bucle interminable de que siempre escoges la posibilidad inconscientemente, porque crees que solamente el mundo físico es lo que existe, cuando en realidad el mundo físico es una consecuencia de nuestros pensamientos. Es por eso que muchas veces Dios nos pide agradecer antes de tener algo. ¿Por qué? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir tener fe. Eso quiere decir ver con los ojos de la mente, con la visualización. Agradecer algo como si ya lo tuvieras. Y esto tiene su explicación con respecto a la ley de atracción. Porque si tú vibras en gracias por este vaso de agua, tengo el vaso de agua, en vibración, tengo el vaso de agua.
Pero si tú dices necesito, quiero, deseo el vaso de agua, es no tengo el vaso de agua. Y por ley de atracción atraes más de esas frecuencias. Entonces, con respecto a esto, tienes que modificar, en este caso, tu inconsciente. Pero en este caso no necesariamente es modificarlo. Al contrario, hay que como vetarlo, hay que como que ignorarlo. Para poder bajar nuestra nueva posibilidad, hay que dejarnos de validar con lo que vemos, porque lo que vemos es una consecuencia de nuestros pensamientos dominantes que hemos tenido un tiempo atrás, o de nuestros pensamientos dominantes que predominan nuestro inconsciente. Entonces, tenemos que dejar de ver eso, dejar de validarnos con la realidad y empezar a ver crear una versión, un alter ego podría ser, ¿no? También le llaman así, una versión tuya que opere la vida de tus sueños. ¿Qué quiere decir esto? Que esta versión va a tener ciertas cualidades, va a tener ciertos comportamientos, como por ejemplo, yo quiero ser un vendedor, vamos a decir, vendedor online. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para poder, en este caso, traer esa posibilidad de la quinta dimensión, porque tú estás escogiendo otra posibilidad. Ya no te validas con lo que ves, te validas con lo que ves con los ojos de la mente, con la fe, con lo que quieres, con lo que deseas y con lo que anhelas. Entonces, empiezas a ver esa posibilidad. La empiezas a ver como si ya lo tuvieras. ¿Por qué? Agradeces en el momento presente porque vibras en lo tengo, gracias. Y por ley de atracción lo terminas atrayendo. Y también tienes tú que desidentificarte. ¿A qué me refiero con esto? A que tienes que dejar de ser tú y empezar a tener una nueva identidad. Y recuerda que el logos creador de identidad es el yo soy. Entonces, si tú dices yo soy el vendedor online y te empiezas a sentir como él y empiezas a creer que ya eres como él, ¿correcto? Que ya eres como él. Empiezas a sentir y a creer más que todo el sentimiento, porque recuerda que la suma del pensamiento más la emoción crea nuestra frecuencia. Lo que hace carne el pensamiento es la emoción. Es por eso que cuando tienes un pensamiento negativo y le pones una emoción pues negativa, porque es obvio, es literal de que cuando tienes un pensamiento negativo vas a tener por ende una emoción negativa. Se termina realizando o termina sucediendo. ¿Por qué? Porque tu enfoque está en eso. Es lo mismo, ¿no? Es como cuando tú dices, o bueno, la madrecita Teresa de Calcuta decía, invíteme a una convención a favor de la guerra, disculpen, a favor de la paz, no en contra de la guerra. Porque a pesar de que la convención sea en contra de la guerra, el enfoque sigue estando en la guerra. Mientras que si tú te enfocas en la solución, cambia la perspectiva, cambia la vibración. Es como cuando te enfocas en tus gastos y no te enfocas en gastar menos, pero no te enfocas en ganar más. O sea, debes enfocarte en lo que quieres que pase y no te enfoques en lo que no quieres que pase. Y justamente es esto como vamos a atraer esta nueva posibilidad a nuestra vida. Vamos en este caso a olvidarnos por completo de quiénes somos. ¿A qué me refiero? A que en este caso ignores todos tus programas mentales. Te desidentifiques y empieces a visualizar, que empieces a ver con los ojos de la mente, sintiéndote y teniendo un logos creador principal, el cual es yo soy tal. Y entonces, cuando tú relacionas esto, a lo largo del tiempo, lo que vas a empezar es a atraerlo. Porque recuerda que el pensamiento más la emoción crea tu vibración. Pero tus pensamientos involuntarios, los inconscientes ya establecidos, van a estar incomodando. ¿Correcto? Van a estar incomodando. ¿A qué me refiero? Que esto lo puedes hacer de manera consciente. Es por eso que mientras más tiempo lo hagas en el tiempo, mientras más un deseo ardiente tengas, porque de eso se trata. Imagínate que tú tienes que juntar $120 para el tratamiento de un ser querido. Pues es un deseo ardiente y no vas a dejar de pensar en eso todo el día de manera consciente, todo el día. Y no vas a dejar de que tu mente inconsciente intervenga. Y es efectivamente lo que tenemos que hacer, dejar de que
el inconsciente, no dejar que el inconsciente intervenga por tanto tiempo de estar consciente, manteniendo ese pensamiento y esa frecuencia. Porque si tienes pensamientos instalados en el inconsciente de yo no puedo, pues va a generar un pensamiento de que, no lo tengo y entonces ¿cómo voy a hacer esto? Pero ¿cómo? Y al final eso a ti no te interesa, solo te importa el qué. ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero ser el vendedor número 1 de online, ¿ya? Entonces tú tienes eso y te empiezas a imaginar eso y mantienes la emoción vinculada al deseo. Lo que va a hacer es atraer tú, en este caso, atraer tu frecuencia, las situaciones, las personas, las cosas que van a hacer que se dé esa realidad. Es por eso que a nosotros no nos interesa el cómo. Eso es el trabajo de Dios. Lo que a nosotros nos interesa es el qué. Pero por eso no te tienes que enfocar en lo que no quieres. Te tienes que enfocar en lo que quieres que pase. No te enfoques en los gastos, enfócate en ganar más. No te enfoques en... Y esto es simple, ¿no? ¿Cómo sabes tú que estás pensando mal? ¿Cómo sabes que tu enfoque está en otro lugar? Porque te sientes mal. Porque automáticamente cuando tú tienes un pensamiento positivo, automáticamente tienes una emoción positiva por ello. Y para esto también tienes que tú coger un deseo que dentro de tus creencias, dentro de tu perspectiva, sea posible de conseguir. Dentro de tu estado de conciencia actual sea posible de conseguir. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tú no vas a decir, estando tal vez viviendo en un país normal, y decir quiero ser millonario, ¿no? Y irme a vivir a tal lugar, ¿no? A donde están los millonarios. Ya está bien, perfecto, pero desglosa ese deseo y ponte a entender que todo es un paso. Y el primer paso tiene que ser creíble para ti. Tiene que existir un plan de acción con un deseo ardiente creíble, para que tú sientas fe de poder lograrlo. Porque si tú no lo ves creíble, pues no vas a accionar. Cuando tú sientes fe de que lo puedes lograr, cuando sientes fe de que otra persona lo ha logrado, y puede ser hasta tu vecino, tú también puedes. ¿Por qué? Porque eres otro ser humano. Y eso es lo que te da fe. Pero tienes que atraer las situaciones, como les comentaba, identificándote con ese logos creador, el cual es el yo soy. Iniciando con eso. Yo soy tal, ¿no? Yo soy esto. Y emocionalizarlo como si ya lo tuvieras. Porque de eso se trata. De ser antes de hacer para tener. Porque el cómo lo vas a traer tú solo haciendo esto. Mientras aplicas tu plan de acción que es creíble para ti. Y no te vas a cansar. Al contrario, vas a querer trabajar más. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer desde la fe. No desde el miedo, no desde la obligación. Lo vas a hacer desde la fe. Lo vas a hacer desde que sí es capaz de poder. Ya lo tengo. Y es eso efectivamente lo que hace que se manifieste y lo que no. Porque cuando tú tienes la capacidad de poder enfocarte en lo que quieres que pase, automáticamente vas a tener una emoción positiva. Esa es la manera de poder bajar lo de la posibilidad, lo de la quinta dimensión a la cuarta, mediante la tercera. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a ignorar por completo nuestro programa ya establecido, el cual es la cuarta dimensión, para poder instalar uno nuevo, pero de manera consciente. Entonces, cuando tú empieces a accionar, porque de manera consciente estás diciendo yo soy esto y ya te imaginas, porque te crees capaz de poder lograrlo, porque te crees en la capacidad de poder lograrlo. Pues y para creerte capaz de poder lograrlo tienes que tener antecedentes positivos, por eso siempre tenemos que empezar con nuestros hábitos, porque son los hábitos los que generalmente nos van a hacer tener un antecedente positivo y vamos a creernos capaces de poder hacer otra cosa más compleja. Entonces, lo que quiero llegar a decir es de que si tú no tienes confianza de logro en ti mismo, porque no eres ni capaz de ni siquiera dejar de fumar, de alejarte de las personas que te dañan
de dejar entornos dañinos, no eres capaz de dejar las drogas, pues ¿cómo piensas perseguir tu deseo cuando esas oportunidades aparezcan en tu vida? Porque lo mental, perfecto, tú puedes hacerlo todo mentalmente, pero vas a necesitar la capacidad de creer en ti para poder alcanzar eso. Y eso es la autoconfianza, esa es la autodisciplina. Y como te comento, se puede cambiar mediante el autodominio sin fallar a tu palabra. Te pones una meta y al cabo de cierto tiempo de cumplirla te vas a empezar a ver más capaz. Es por eso que cuando nosotros tengamos ya preestablecido nuestro pensamiento consciente de manera consciente tanto tiempo, porque como les decía el ejemplo, ¿no? Es un deseo ardiente, que tú lo quieres, como sea, lo quieres. Por eso dice, hasta que tú no te obsesiones. Napoleón Hill dice, ¿no? Hasta que tú no te obsesiones con el dinero, no lo vas a tener. ¿Y a qué se refiere con obsesión? Se refiere a que tienes que pensarlo la mayor parte del tiempo, de manera consciente, evitando que entre tu mente inconsciente a, en este caso, a mandar sus creencias ya preestablecidas desde que somos pequeños. Entonces, te enfocas en lo que quieres. Tú empiezas a pensar positivo. Al pensar positivo automáticamente vas a tener una emoción positiva de que ya lo tengo. ¿Por qué? Porque te sientes tan capaz de poder lograrlo por tus antecedentes que has tenido con respecto a con respecto a tus actos cumplidos sin fallar a tu palabra. Entonces, eso va a hacer de que tú empieces a accionar. Y vas a accionar con fe. Y recuerda que la acción es sinónimo de fe. Vas a empezar a accionar con fe porque te vas a sentir capaz de poder lograrlo. Vas a creer que es alcanzable y ya lo estás agradeciendo en el momento presente. Tienes que enfocarte en la solución, no en el problema. Tienes que enfocarte en lo que quieres, no en lo que no quieres. Y cuando tú mismo te logres obsesionar con tu idea, porque lo quieres sí o sí, y no lo dejes de pensar todo el tiempo, todo el día, y ese pensamiento lo emocionalices, porque recuerda, la emoción es lo que va a ser carne. Los pensamientos solos están muertos. Necesitamos a los dos, al pensamiento y a la emoción, para crear nuestra vibración con respecto al deseo. Por ejemplo, si el deseo es deseo ser vendedor online, ¿no? Por ejemplo, y tu deseo y tu sentimiento es ya lo soy, es de paz, es de fe, ¿no? Estás pensando en qué es lo que quieres que pase. Hazte preguntas que sean positivas, no quejas. Como por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo, ya estás en el camino accionando con respecto al plan que habíamos hablado? ¿Cómo puedo seguir mejorando? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué más puedo añadir? ¿Cómo puedo subir al siguiente nivel? ¿Cómo puedo seguir expandiendo mi mente? Estas preguntas, en vez de estar viendo la vida ajena y en vez de estar quejándote de lo que no tienes, pues van a darte soluciones. Porque si tú te estás quejando, digamos, ¿no? Es sinónimo de qué? De desagradecimiento. Y el desagradecimiento es no lo tengo, por ende estás atrayendo más de eso. Cuando tú agradeces lo que no tienes, es cuando lo atraes. Y es cuando se hace una verdadera realidad, pero con una dulce obsesión. Y no quiere decir necesitarlo, lo mismo del enfoque. Tú no necesitas algo. Y este ejemplo les va a hacer entender algo muy, muy claro, ¿no? Tú tienes una pareja y tú empiezas a creer por tus inseguridades de que esa pareja te va a dejar. Primero, tu enfoque está en lo que no quieres que pase, ¿no? Segundo, como empiezas a tener inseguridades y tienes miedo que te deje, la empiezas a necesitar. Sinónimo de no tengo. Tu vibración es no tengo. Y por más que la tengas a tu pareja, como tu vibración es no tengo porque la necesitas por miedo a perderla, la terminas alejando con tus actos inconscientes. Porque eso es lo que tú estás pidiendo con tu energía. Y lo mismo sucede con los deseos.
El exceso de importancia, la necesidad, genera o es un sinónimo de apego. Y el apego es sinónimo de necesito. Y necesito en vibración o en idioma de Dios es no tengo. Por ende, si tú te mantienes relajado y te mantienes en gratitud, sin necesitar, relacionando a una emoción positiva, es lo que vas a conseguir de manera compulsiva, obsesionada, por decirlo de esta manera. Entonces, esta es la manera de poder bajar tú, en este caso, tu posibilidad de la quinta dimensión a la tercera dimensión, omitiendo la cuarta dimensión. Recuerda que la tercera es tu realidad, la quinta es Dios, las posibilidades, y la cuarta es tu inconsciente, el programa que ya tienes, que crea tu realidad. Y cada vez que tú empieces a ver con los ojos de la mente y creas que eso es real, estás programando, reprogramando tu inconsciente. ¿Por qué? Porque ya no te validas, como lo decíamos en un principio, con lo que ves. Te empiezas a validar con lo que ves en los ojos de tu mente. Y como tanto tiempo lo estás viendo en tus ojos de la mente, y recuerden que el trabajo del inconsciente es alinear nuestras creencias con nuestra realidad, como lo explicábamos hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que tanto estar visualizando, el inconsciente va a pensar, de tanto visualizarlo va a pasar al inconsciente y el inconsciente va a decir, pero ¿por qué? Si esta es la realidad, ¿por qué no la estamos viendo? Porque si esta es la realidad, entonces el inconsciente va a volver todas las manizuelas. ¿Para qué? Para que pueda hacerte ver eso en tu tercera dimensión. Porque vives en el deseo, porque piensas en el deseo, porque estás enfocado en que ya lo tienes. Porque el inconsciente no discierne entre imaginación o realidad, simplemente se da cuenta que es. Y por eso tú utilizas la imaginación para hacerle creer a tu inconsciente que esa es la realidad. Y esa realidad la termina manifestando una vez de tanto haberla pensado y emocionalizado ese pensamiento, lo pasa al inconsciente y el inconsciente empieza a alinear nuestra nueva creencia, nuestra nueva identidad, nuestro nuevo deseo en nuestra realidad. Es efectivamente que de esta manera nosotros podemos conseguir todo lo que queramos, pero siempre y cuando iniciemos con lo que creemos que está posible para lograr dentro de nuestras creencias. Porque para alguien puede ser posible poder ganar, escribir un libro. Para otro puede ser posible o más fácil seguir un e-commerce. Para otro puede ser más posible y mucho más dentro de sus creencias tal vez crear contenido. O sea, es de acuerdo a cada uno, de acuerdo a qué es lo que tú crees posible de poder lograr en ese momento. Y sentirte, como les volví a mencionar, ver con los ojos de la mente, engañar a tu inconsciente cuál es la realidad para que éste vea la realidad, lo vuelva una creencia, la creencia manifieste esa realidad. Y esa realidad la vas a volver a ver, pero tú ya nunca tienes que volver a ver con los ojos de la cara. Eso es el chiste, de que empieces a ver y a caminar por esta vida viendo con los ojos de la mente. O sea, ¿qué quiere decir? Colgado, pues. Colgado así pensando en eso, en eso, en eso, en eso. ¿No? Estar obsesionado con lo que quieres. Y recuerden que si te estás sintiendo mal, es un indicador de que estás pensando mal. Y si te sientes mal, puede ser un pensamiento de tu software ya instalado desde que éramos niños, como le comento. Es por eso que también, si es que nosotros nos han dicho, ¿no? Por ejemplo, una mamá que engreía mucho a su niño, no va a decir, no, hijito, no puede, no puede, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y entonces el niño entiende que no es capaz. Y cuando quiere hacer algo, cuando crece este niño, es no puedo. Es por eso que cuando tú vas a tratar de, por ejemplo, hacer algo, ¿no? Vas a decir, no puedo, y te va a dar miedo. Lógico que te va a dar miedo. El miedo nunca va a desaparecer. El miedo es parte de esta realidad. Recuerden que en este mundo todo es dualidad. El día y la noche, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Los principales, ¿no? Todo es dual. Pero sí puedes, no puedes dejar de tener miedo, pero sí puedes aumentar tu fe y que tengas más fe que miedo. Y hagas las cosas a pesar del miedo.
¿Por qué? Porque tu inconsciente, tu programación mental, de que eras niño y tu mamá te engrió mucho y entonces tú dices, ah, no, no puedo. Cuando tú quieras accionar, ya estás identificándote, ¿no? Estás identificándote, gracias, todo, ¿no? Lo estás sintiendo. Eso te va a dar ganas de accionar, ¿no? Y entonces, cuando tú quieras accionar, va a haber algo que te va a decir, te va a dar miedo, te va a volver a paralizar. ¿Por qué? Porque es tu inconsciente tratando de, en este caso, hacerte actuar de manera involuntaria. ¿Por qué? Porque te han hecho creer que toda la vida no eres capaz y entonces te van a empezar a venir pensamientos de que no puedo, no puedo, que tienes miedo. Y tienes que hacerlo. A pesar de todo, tienes que hacerlo. Porque el miedo nunca se va a desaparecer, el miedo nunca se va a extinguir. Simplemente se puede controlar y aumentar nuestra fe para controlar el miedo. Hacer las cosas con más miedo que fe. Disculpen, con más fe que miedo. De eso se trata. De poder ser una persona que ve con los ojos de la mente y tiene ya antecedentes de haber podido lograr muchas cosas, sentirte en la capacidad de que tú puedes, identificarte en el momento presente, emocionalizando ese deseo, al final accionando un plan de acción. Eso es lo que efectivamente al final va a convencer a nuestro inconsciente de que ya lo somos. Y una vez convencido el inconsciente, todo lo va a hacer de manera involuntaria. Porque como les comentaba al principio, nuestra realidad, tú ves pobreza en tu realidad. ¿Por qué? Porque ves con los ojos de la cara. Vuelves una creencia, soy pobre. Ya sabes, soy pobre, le vuelve a manifestar. De nuevo ves, de nuevo se vuelve una creencia, de nuevo se manifiesta, de nuevo lo ves, de nuevo se vuelve una creencia, de nuevo se manifiesta. Pero si empiezas a ver con los ojos de la mente, ¿qué es lo que pasa? Ves una realidad. Tú estás viendo una realidad, tu inconsciente dice, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué no está, no? ¿Por qué no lo puede? Entonces va a mover todo para que lo alinee. Porque estás empezando a validarte con la imaginación y el inconsciente no discierne entre imaginación y realidad. Entonces, tu imaginación, tu deseo, lo va a volver una creencia, de tanto pensarlo y emocionalizarlo. Y emocionalizarlo. Eso es lo que sucede. Entonces, porque cuando tú dices, ah, no, ves pobreza y dices, ah, no, puta madre, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? Y lo relacionas a un sentimiento de miedo y todo. Y lo peor es que, ¿dónde está tu enfoque? No tengo, no voy a llegar. Te enfocas en lo que no quieres que pase. No te enfoques en gastar menos porque te estás enfocando en el gasto. Enfócate en ganar más. No te enfoques en necesitar, enfócate en que ya lo tienes, en agradecer. Porque no puedes necesitar algo que ya tienes. Entonces, es de esa manera como nuestra mente va a empezar a crear una nueva creencia a raíz de nuestra imaginación. A raíz de lo que imaginamos, vamos a emocionalizarlo, el inconsciente va a mandar, porque el pensamiento emocionalizado es como una orden hacia el inconsciente que le dice, ¡pum!, esto es la realidad, porque lo está sintiendo. Y eso es lo que hace carne. Y entonces el inconsciente va a empezar a alinear, ¿pero por qué no lo estamos viendo? Y va a empezar a alinear tu visualización mental con tu realidad. Entonces empieza a ver con los ojos de la mente y no con los ojos de la cara. Ten fe en que todo es posible en esta vida. Ten fe en que tú eres creador. Ponte una meta alcanzable, porque recuerda que la mayor mentira es soñar en grande. Sí, hay que soñar en grande, pero hay que dividirlo en pasos. Y el primer paso siempre tiene que estar en congruencia con tus creencias para poder ser lograda en el momento actual. Bueno, chicos, entonces espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios. Apóyame con un like. Hasta luego.